Mis amados hermanos, en la fe bendita del Señor Jesucristo, paz a vosotros. Sean ustedes bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra de nuestro Dios, en este tiempo que tenemos para ocupar en el análisis de la lección que habremos de presentar el próximo sábado, con la bendición de Dios, pues delante de todas nuestras hermanas de la sociedad femenil. Vamos a meditar en este tema, considerar algunos aspectos importantes, y el día de hoy pues tenemos a un invitado muy especial en nuestro tiempo de estudio, mi hermano ministro Gadiel Coria, ungido del Señor, que nos hace el favor, hermanas, de podernos acompañar en este estudio y ser el portavoz de este mensaje en este tiempo de la tarde. Vamos a pedir en oración para orar, para rogar por mi hermano, que será el vaso escogido de parte de nuestro Dios para este anuncio. Las invito a que doblemos nuestra cerviz delante del Creador y roguemos por este tiempo de estudio, hermanas, para que sea pues de bendición y de provecho para todos nosotros. Vamos a orar. Eterno y soberano Padre, Creador del universo, santificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias, Padre eterno, de nueva cuenta, porque tus bondades y misericordias nunca se terminan para con nosotros. Nos guardas, Padre eterno, nos sustentas, nos proteges, nos mantienes, Señor, como es hasta este momento, en el que podemos ocupar el tiempo, Padre eterno, para invocar tu nombre y para pedir tu bendición para este tiempo de estudio, Señor, en la lección femenil que habremos de tener. Padre eterno, que tu Espíritu Santo sea en medio de nosotros, pero muy principalmente para con tu siervo, Padre eterno, mi hermano ministro Gadiel Coria, ungido tuyo, de quien te pedimos, Padre eterno, tú lo utilices como el medio escogido, Padre, para hacernos saber tu voluntad. Pon tus palabras y consejos en su boca y concede que a través de él, eterno Señor, el estudio de esta tarde sea de bendición y edificación para cada uno de nosotros que participamos de él. Bendice a todas mis hermanas y hermanos que habrán de agregarse a este tiempo de estudio, que todos seamos, Padre eterno, bendecidos en tu nombre y que podamos meditar, Padre eterno, en el transcurso de esta semana, en este hermoso mensaje que nos permites conocer a través, Padre eterno, de tu escritura. Te damos gracias por escucharnos, como creemos que siempre lo haces, Padre bondadoso, y con humildad estos favores, Señor eterno, te los venimos a implorar en el nombre glorioso del Hijo de tu amor, que es Cristo Jesús, nuestro bendito Maestro. Amén. Amén. Y bien, mis amados hermanos, vamos a dar el paso a mi hermano Gadiel Coria, ministro de la Iglesia de Dios. Hermano Gadi tiene su tiempo y espacio. Adelante, sea bienvenido. Gracias, hermano Víctor, por su presentación y su oración y también por la invitación que nos hace, hermanos, para estar en este espacio electrónico. Vamos a analizar la palabra de nuestro Dios a través de la escuela, que se titula La mujer y el alma, analizando los sentimientos. Ciertamente, hermanos, a través de primera carta a, más bien, sí, primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5 versículo 23 nos menciona, hermanos, una situación y de ello emana, hermanos, que existe un espíritu, una alma y un cuerpo. Ahorita a través de la lección que vamos a ver, hermanos, que vamos a estudiar el próximo sábado y que vamos a analizar ahorita, maneja, hermanos, que el alma son los sentimientos y dentro de los sentimientos también existen las emociones. Dentro de las emociones, hermanos, vamos a visualizar que a través del contenido del cuaderno nos va indicando algo, hermanos, que debemos ir visualizando. Dice primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Voy a leerlo, hermanos, para tomar inicio a esta lección. Dice: y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados enteros sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hemos definido a través del estudio de este versículo que el espíritu es igual a conocimiento, el alma es igual a sentimiento, y el cuerpo definitivamente sabemos que es, hermanos, el elemento que habitamos, este cuerpo, esta figura que tenemos, hermanos, como mujeres o como hombres. Y dentro de lo que establece nuestro Dios es que el alma son los sentimientos, pero de ellas se derivan, hermanos, o es igual a las emociones.
Emociones como cuáles, hermanos. Bueno, emociones como, hermanos, la alegría, emociones como el enojo, emociones como, hermanos, como puede ser también la ira, que son emociones mismas propias del ser humano. Bien, vamos al objetivo, ya definiendo, hermanos, que el alma es igual a sentimientos, perdón, y que los sentimientos se reflejan las emociones nuestras. Vamos a leer el objetivo. Dice, comprender que los sentimientos y emociones son recursos otorgados por Dios que al ser canalizados de manera oportuna y con sabiduría pueden fortalecer nuestras relaciones y nuestro crecimiento espiritual. Bueno, visualizando, hermanos, el título que menciona la mujer y el alma, canalizando los sentimientos, vamos a Proverbios capítulo 14, versículo 1. Cuando se canalizan, hermanos, los sentimientos correctamente delante de Dios, lógicamente, hermanos, hacemos lo que es propio del bienestar de la familia o de los que nos rodean en su momento. Como hermanos puede ser la familia literal o la familia espiritual, refiriéndose a la iglesia. Capítulo 14 de Proverbios nos habla Dios a través de, hermanos, a través de el sabio Salomón, dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Bueno, allí, hermanos, visualizamos que cuando los sentimientos y las emociones van direccionadas a hacer bien, la mujer sabia va a edificar su casa, va a edificar, hermanos, lo que en su momento le rodea en ese contorno donde está en su momento. Vamos, si no hay alguna duda o pregunta hasta aquí, hermanos, vamos a la lectura bíblica. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, hermanos, adelante. Lectura bíblica, Esther, capítulo 4, versículo 1 al versículo 17. De ahí tenemos, hermanos, 7 hermanas conectadas. Voy a pedirle a mis hermanas nos apoyen a hacer la lectura bíblica. Del 1 al 3, nuestra hermana Graciela Rodríguez, seguramente, Rodríguez, sí, Rodríguez Rojas. Del 4 al 7, nuestra hermana Dolores, de Idi Grutas. Y hermanos, Pasa vos, hermano. Si mejor le pudiera ayudar en leer alguno de los párrafos, por favor. Perfecto, hermana. Muchas gracias por el apoyo, hermana. No se preocupe. Entonces, hermanos, seguramente vamos a hacer la lectura bíblica. Voy a pedirle a nuestro hermano Víctor, ya que está aquí, hermano, nos apoya a leer la mitad de la lectura bíblica. Son 17 versículos, del 1 al 8, y yo leo el resto, hermanos, para no interactuar, porque sí es complicado en el Zoom, hermanos, a veces, el poder interactuar por la señal que de repente se nos debilita. Bien, hermano Víctor, ayúdeme del Claro que sí, hermano. 1 al 8, por favor. Con mucho gusto, hermano. Del versículo 1 al Muchas 8 dice gracias, así. hermano. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, y vistióse de saco y de ceniza, y fuese por medio de la ciudad, clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, porque no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de saco. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos grande luto, y ayuno y lloro, y lamentación. Saco y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y dijéronselo. Y la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el saco de sobre él, mas él no lo recibió. Entonces Esther llamó a Atach, uno de los eunucos del rey, que él había hecho estar delante de ella, y mandólo a Mardoqueo con orden de saber qué era aquello y por qué. Salió pues Atach a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido, y diole noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey, por razón de los judíos, para destruirlos. Diole también la copia de la escritura del decreto que había sido dado en Susán para que fuesen destruidos
a fin de que la mostrara a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese al rey a suplicarle y a pedir delante de él por su pueblo. Amén. Gracias, hermano, que el Señor le bendiga. Sigue diciendo el versículo 9. Y vino Atach y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atach y mandóle decir a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre al rey al patio de adentro sin ser llamado por una sola ley ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para entrar al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardocheo que respondiesen a Esther: no pienses en tu alma que escaparás en la casa del rey más que todos los judíos, porque si absolutamente callares en este tiempo, respiro, respiro y libertación tendrán los judíos de otra parte, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, pereceréis. Y quién sabe si para esta hora te han hecho llegar al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardocheo: ve y junta a todos los judíos que se hallan en Susán y ayudad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche ni día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y así entraré al rey, porque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces se fue Mardocheo e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Amén. Bueno, aquí visualizamos a través de la historia, hermanos, que había una complicación, hermanos, que se estaba eh, en transición, hermanos, se estaba tramando una destrucción del pueblo de Israel y que llega a oídos de la reina Esther, hermanos, pero también era una complicación el entrar al rey sin tener invitación o sin ser llamado. Pero, hermanos, al mirar y direccionar sus sentimientos y sus emociones en ese momento, va a hacer algo que es intrépido. Hermanos, no le importa su vida con tal de ayudar al pueblo que ella pertenecía. Entonces, hermanos, les da una orden y les dice: bueno, pues ayunen por mí 3 días y 3 noches. Noche y día no beban agua, no beban, no coman alimento, y yo también haré lo mismo con mis doncellas. ¿Con qué intención? Pues con que, hermanos, en su momento Dios tuviera esa benevolencia para el pueblo de Israel y pudiera entrar al rey para evitar esa destrucción del pueblo en su momento. Bien, aquí estamos viendo que los sentimientos de ella fue en ayudar al pueblo, hermanos, no importándole la vida. Tenemos varios ejemplos, hermanos, en su momento bíblicos que establece nuestro Dios a través de la Escritura. Por ejemplo, hubo un gran profeta en su momento en la tierra de Egipto, hermanos, que le permite Dios sacar a ese pueblo tan grande y que también, hermanos, le indica que, hermanos, tenía que hacer una labor. Pero cuando este pueblo cae en una complicación y, hermanos, hacen un becerro de fundición, Dios pues se molesta, pero también este personaje aboga por ellos. Fue, hermanos, precisamente Moisés. Inclusive llegó a hacer la petición, digo, intrépida y complicada, hermanos, el decirle al rey, perdón, decirle a Dios: si no perdonas a este pueblo, ráeme del libro de la vida. Hermanos, hoy no creo que alguno de nosotros hiciera esa petición a Dios, porque todos estamos buscando la manera de llegar a ese reino milenial y buscar la manera de estar bien con Dios. Pero dice Éxodo, vamos a verlo, a corroborarlo rápidamente, hermanos. Capítulo 32 de Éxodo, versículo 32. Voy a pedirle a nuestra hermana Raquel a ver si nos ayuda. Raquel Jaimes, por ahí está la hermanita que nos ayude a leer esta cita para, hermanos, corroborar lo que les estoy comentando. 32 de Éxodo, versículo 32.
Pasa vos, hermano. Pasamos, hermana Raquel, muchas gracias por el apoyo. Y dice, que perdones ahora su pecado, y si no, raeme ahora de tu libro que has escrito. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias, hermana. Sí, hermano. Así que, hermanos, dentro de las emociones de Moisés también fueron atinadas al servicio del pueblo de Israel, una nación, hermanos, complicada, pero que también, hermanos, pues le habían dado una dirección para hacer algo bueno, y él trató de hacer esta situación, y, hermanos, a través de la petición, pues logró, hermanos, que el Señor perdonara a aquel pueblo. Lógicamente, si leemos hasta el final, vamos a visualizar que, hermanos, este pueblo también fue castigado por ese pecado, por haber hecho una idolatría delante de los ojos de Dios en el monte Sinaí. Y así, hermanos, volviendo a Esther, lógicamente encamina también sus sentimientos hacia el pueblo para buscar hacer, hermanos, algo correcto, como lo establece, pues, nuestro Dios. Bien, continuamos. Versículo para memorizar dice: por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con hacimiento de gracias. Cuando establece nuestro Dios este versículo a través de Filipenses 4:8, dice que primeramente nuestras rogativas, nuestras oraciones deben ser encaminadas hacia algo bueno, hermanos, pero también con nacimiento de gracias, con la idea de que Santiago capítulo 5, versículo 15 en adelante, menciona que si hay alguna necesidad en los hermanos, debemos orar por ellos. Y si están en pecados, lógicamente les serán perdonados como establece nuestro Dios. Pero esa es nuestra labor, es la labor que nosotros debemos hacer. Hermanos, ayudar a nuestros hermanos en sus complicaciones. Capítulo 6 de Gálatas, versículo 1 dice: voy a leerlo, lo iba yo a repetir de memoria, hermanos, pero igual me equivoco. Vamos a pedirle a nuestra hermana, por ahí vi a nuestra hermana Estela Soto, nuestra hermana localidad de Jalatlaco, que nos ayuda a leer Gálatas capítulo 6, versículo 1, si me ayudas, y si puede encender por ahí su micro. Capítulo 6 de Gálatas, versículo 1. Pasa vos, hermano. Pasa a vos, hermana, muchas gracias. Dice así: hermanos, si alguno fuera tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano, muchas gracias. Cuando establece Sí. nuestro Dios esta situación es de que nuestras emociones, nuestros sentimientos deben ir enfocados a hacer algo bueno delante de los ojos de Dios y para servicio de los que nos rodean, sobre todo, hermanos, de la iglesia, lógicamente. Gálatas capítulo 6, versículo 9 y versículo 10 dice que no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos y no desmayamos. Entonces la intención es que siempre sobrellemos las cargas los unos para con los otros. Versículo 2 dice así: del capítulo 6 de Gálatas: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Una orden que nos da nuestro Dios a través del apóstol Pablo y que tenemos que visualizar, hermanos, que en esta situación tenemos que sobrellevar las cargas los unos para con los otros, haciendo las peticiones, hermanos, necesarias que Dios establece para ayudar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, sobre todo a los de la iglesia de Dios. Primera carta a Timoteo, vamos al capítulo 2, hermanos. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, para darle un poquito de peso al versículo de memoria también, y con eso ya pasamos al material explicativo para irlo desglosando. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Hermanos, dice de la siguiente manera: amonesto pues, ante todas cosas, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimientos de gracia por todos los hombres. Cuando establece nuestro Dios, y lógicamente yo decía Gálatas capítulo 6, versículo 9 y 10, dice que mayormente a los domésticos de la fe, lógicamente Dios impulsa a que primero hagamos las cosas adecuadas delante de Dios, pero siempre ayudando a los que están a nuestro alrededor, buscando la manera de que ellos se sientan contentos y, hermanos, cobijados por nosotros,
siendo espirituales, ayudar a aquellos. Y cuando dice Dios, por todos los hombres, también, hermanos, por los que nos rodean. Porque orando por ellos, hermanos, nosotros también tendremos paz. Porque ellos harán algo correcto y sobre todo, hermanos, pues Dios los impulsa a hacer las cosas que son adecuadas delante del mismo Eterno en su momento. Bien, si no hay alguna duda o pregunta hasta aquí, hermanos, o las dejamos hasta el final, como ustedes gusten, vamos al material explicativo o al tema bíblico. Vamos a pedirle a alguien de nuestras hermanas, me decía alguien de Grutas, mi hermana, sí, nuestra hermana Dolores, decía que nos iba a apoyar en los párrafos, entonces le vamos a encargar que nos apoye en el primer párrafo. Claro que sí, hermano, pasa vos. Gracias, hermana, pasa vos. Dice, la capacidad de sentir es uno de los dones más profundos y complejos que Dios ha dado a la humanidad. Nuestros sentimientos son un reflejo de su carácter, ya que hemos sido creadas a su imagen, y Él también siente compasión, amor y celo por su pueblo. No obstante, los sentimientos no fueron dados solo para expresarlos sin dirección, fueron otorgados para que, a través de ellos, podamos conectar más profundamente con los demás y vivir conforme a la voluntad de Dios. Así como el cuerpo nos permite movernos y actuar en el mundo físico, el alma llena de sentimientos nos permite experimentar y responder conforme a la voluntad del Todopoderoso. Y por eso es esencial reconocer que Él desea que seamos capaces de experimentar la vida en toda su plenitud, y esto incluye la sabiduría para gestionar nuestros sentimientos de manera que nos edifiquen y fortalezcan nuestro espíritu. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos. Muchas gracias. Cuando establece nuestro Dios que las emociones deben ser dirigidas, hermanos, primeramente hasta nuestro Dios, porque dice, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 6. Vamos rápidamente allí, 2 versículos vamos a tomar para, hermanos, engrandecer un poquito este párrafo, hermanos. Deuteronomio capítulo 6, vamos rápidamente allí. Versículo, les doy el versículo. Primeramente nuestras emociones. Cuando establece nuestro Dios esta situación, dice el versículo, capítulo 6, versículo 4 y 5. Dice, hermanos, de la siguiente manera: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder. Cuando establece nuestro Dios, hermanos, estos versículos tan elementales, define que, hermanos, nuestras emociones, nuestros sentimientos deben estar atentos a, hermanos, a adorar a nuestro Dios, a servirle, a buscarlo, a aplicarnos, hermanos, en toda forma para servir a nuestro Dios y ser mejores cada día. Recuerden, hermanos, cuando se lo establecía nuestro Dios, también nos hace patente a nosotros, y debemos amar a Dios con todos nuestros sentimientos. Cuando dice, y con todas nuestras emociones, con la idea de que, hermanos, si amamos a Dios, vamos también a amar a nuestro prójimo, porque si no amamos a nuestro prójimo, dice el apóstol Juan en su primera carta, hermanos, que vemos, si no amamos a nuestro prójimo, que vemos, pues ¿cómo vamos a amar a Dios si no lo vemos? Es una realidad. Entonces lo que tenemos que visualizar, hermanos, es que amar a Dios sobre todas las cosas es algo importantísimo. Romanos capítulo 2, segundo versículo que les dije, que les iba yo a indicar. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Si alguien lo quiere leer, hermanos, adelante. Porque aquí, pues yo veo a algunos de mis hermanos, pero no ubico a los hermanos, mejor me ayudan. Y ustedes, si alguien quiere leerlo, hermanos, abre su micrófono y por favor le da lectura. Romanos capítulo 12, versículo 2. Pasamos, hermano. Pasaos, hermano. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos. Muchas gracias.
Gracias. Cuando, hermanos, nuestro Dios nos dice que no debemos conformarnos en este siglo, sino renovarnos siempre nuestro sentimiento, irle dando crecimiento, de tal forma, hermanos, que nosotros estemos agradables delante de Dios y personalmente satisfechos de hacer las obras, las labores, los hacimientos de gracias que el Señor quiere que hagamos a través de nuestros sentimientos o nuestras emociones enfocadas a hacer la voluntad del eterno Dios. Hermano Víctor, ¿algún comentario o algo que hermanos quiera abundar? Ok, es que no lo escuché, dije, yo nada más vi un... Adelante, mi hermano. Muchas gracias, hermanos. Pasamos al segundo párrafo. Adelante, Hermana hermano. Venus Lanesi nos puede ayudar. Hermana Venus de localidad de Jalatlaco. Pasos. Paso a vos, hermana, muchas gracias. Es importante reconocer que sentir emociones es natural y valioso. A veces las emociones fuertes nos sorprenden o nos sacuden, pero cuando recordamos que fueron dadas por Dios, podemos entender que no son algo a lo que debemos temer o reprimir. Lo importante es aprender a diferenciarlas de nuestras reacciones. Sentir tristeza, enojo o alegría es una respuesta humana que en sí misma es correcta, pero nuestra reacción es lo que realmente define su impacto. En momentos de ira o de dolor profundo, Dios nos invita a detenernos y pedir su sabiduría, tal como lo describe Santiago 1, del 19 al 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Al reflexionar antes de actuar, dejamos que el Espíritu Santo canalice nuestros sentimientos, permitiendo que, en lugar de llevarnos a un daño impulsivo, nos dirijan hacia la paz y la restauración. Amén. Gracias, hermana, que el Señor le llene de bendición. Primeramente, hermanos, cuando menciona que si tenemos falta de sabiduría, hermanos, debemos pedírsela a Dios. Hermanos, es Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6. Aunque, hermanos, ciertamente después el versículo 19 y 20, mismo Santiago nos menciona que, hermanos, debemos ser prontos para escuchar y tardíos para airarnos. Viendo el ejemplo, hermanos, que establece nuestro Dios a través de Jonás, me viene a la mente en el capítulo 4 de Jonás, cuando, hermanos, manda Dios a Nínive, manda a Jonás a que predique a Nínive y les da una fecha, hermanos. Tienen 40 días para que sean destruidos si no se arrepienten. En ese momento, hermanos, Jonás, pues no hace la labor, pero cuando ya va y la hace, hermanos, se deja ver que ellos pues sí escuchan la voz del profeta o de Dios a través del profeta, hermanos, tratan de hacer la voluntad de nuestro Dios y evitan la destrucción. Pero, hermanos, Jonás menciona aquellas palabras, eres tardo para airarte. Por eso no quería venir, porque sabía que tú los ibas a perdonar. Pero, hermanos, si no hubiera ido Jonás a pregonar la palabra de Dios a ese lugar, Nínive hubiera sido destruida. Pero vamos a visualizar, hermanos, dos ejemplos de las emociones: enojo, tristeza, alegría. Hay dos, inclusive dentro de las emociones hay un temblor que llega al cuerpo, hermanos, por la impresión que puede ocasionar o puede haber en las personas. Dice, por ejemplo, Hebreos, en su capítulo 12, versículo 21. Checamos emociones. Estamos sobre las emociones que representan el alma del ser humano. Hebreos capítulo 12, versículo 21. Capítulo 12, versículo 21 de Hebreos. Vean, hermanos, lo que dice. Y esto lo menciona, hermanos, el apóstol Pablo cuando Moisés escribía aquel momento, que en su momento hermanos, se daba en el monte Sinaí. Dice, y tan terrible cosa era la que se veía, que Moisés dijo, estoy asombrado. ¿Y qué, hermanos? Temblando, hermanos, digo, de lo que veía,
de los truenos, los relámpagos, habla Éxodo capítulo 12, hermanos, cuando menciona que había grande ruido en ese momento y todo el pueblo, hermanos, sintió miedo y corrió a refugiarse lejos del monte, del pie del monte Sinaí. Y hasta Moisés les dije, no temáis porque Dios quiere ver si realmente ustedes temen a Él. Pero hermanos, realmente estaba una emoción tan grandiosa en Moisés al ver todo aquello que estaba, decía, asombrado y temblando. Qué dicha la de Moisés el ver aquel momento. Nosotros no lo vemos, a través del testimonio nada más lo tenemos. Pero Moisés fue, hermano, el que lo vio en su momento. Otro de los profetas, hermanos, que mostró unas emociones bastante fuertes o muy fuertes fue el profeta Daniel. Vamos al capítulo 7, versículo 15. Daniel, capítulo 7, versículo 15. Dentro de las emociones que se manifiestan en los seres humanos y que en su momento, hermanos, vienen a ser complicadas en el cuerpo, porque el cuerpo responde a las emociones. Por ejemplo, cuando hay alegría, hasta brinca uno. Y eso lo menciona Dios a través de Malaquías, capítulo 4, versículo 2. Pero, hermanos, cuando hay tristeza, de la misma manera el rostro se ve. Cuando hay un ayuno, hermanos, luego lo se deja ver, hermanos, que el rostro también, el cuerpo también se disminuye en su expresión. Cuando hay tristeza, de la misma manera. Cuando hay enojo, hermanos, cambia la figura completa del rostro. Y esa figura, hermanos, pues deja ver o denota, hermanos, la emoción que estamos sintiendo en su momento en, en nuestro cuerpo. Daniel capítulo 7, versículo 15. Dice, hermanos, bueno, vamos a pedirle a nuestro hermano Víctor para que interactúe también, nos ayude. Hermanos, Daniel capítulo 7, versículo 15 y 8, Claro que sí, 27. hermano ministro. Dice así: Muchas gracias, hermano Víctor. mi espíritu fue turbado, yo Daniel en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano. Gracias. Y 8, 27. Daniel 8, 27. Hermano, dice así: y yo Daniel fui quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí hice negocio del rey, mas estaba espantado acerca de la visión, y no había quien la entendiese. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano. Muchas gracias. Cuando hermano Daniel ve una visión que es llegada a través de, pues lógicamente a través de esa visión, valga la redundancia, hermanos, pues dice, en el momento estuve complicado, estuve quebrantado y hasta estuve enfermo. Hermanos, ¿qué vería Daniel en ese momento? Bueno, él describe la cuarta bestia espantosa y terrible, y es un reino seguramente que a través de la profecía nosotros vemos que es la Roma pagana, hermanos, que en su momento iba a hacer estragos en los santos del Señor. Y esto, hermanos, la emoción que muestra en ese momento en el mismo cuerpo que él, hermanos, habita, pues lógicamente se muestran, se reflejan esas emociones complicadas y en su momento, hermanos, pues se definen que son reacciones del mismo organismo, de la misma alma, y hasta enfermo estuvo Daniel. A veces nos puede pasar a nosotros en un coraje, hermanos, en un mal coraje que hace uno, inclusive hasta puede ver alguna reacción al mismo organismo. Por ahí dicen que puede ser una trombosis facial, una parálisis de medio cuerpo, hermanos, o un sentimiento fuerte. Eso viene a traer complicaciones en el mismo cuerpo y son emociones de la misma que, hermanos, experimenta este órgano. Bien, pasamos al siguiente párrafo, hermanos, párrafo número 3. Hermana, ¿quién nos ayuda? Hermana Isidra, no, hermana Raquel. Perdón, hermana Raquel, que la tome mucho en cuenta, pero ayúdeme al tercer párrafo de la lección. Claro que sí, hermano, con gusto. Muchas gracias. Dice, descuidar el cuerpo trae consecuencias que afectan nuestra salud física y nuestra relación con Dios. La falta de Página 8, hermana Raquel, página 8. primer párrafo. Uno de los ejemplos, ¿estoy bien? Sí, exactamente.
Uno de los, ¿correcto? uno de los ejemplos más poderosos de de canalización de sentimientos la encontramos en Esther. Frente al riesgo de muerte y la destrucción de su pueblo, Esther pudo haberse dejado paralizar por el miedo o actuar impulsivamente. Sin embargo, canalizó su temor y angustia a través de la oración y el ayuno, buscando la guía y la fortaleza de Dios antes de actuar. Este acto de poner sus sentimientos en las manos de Dios la transformó en una figura de valentía y sabiduría, capaz de interceder por su pueblo ante el rey. La lección de Esther es una invitación a no permitir que el miedo, la tristeza o cualquier otra emoción nos controle, sino que al entregarlas a Dios, dejemos que nos impulsen a actuar en su voluntad, así como Esther. Podemos encontrar en la oración y la comunión con Dios el poder de canalizar cada sentimiento hacia el propósito divino, permitiendo que Él use nuestras emociones para su gloria y nuestro bienestar. Amén. Bien, muchas gracias, hermana, que el Señor le llene de bendiciones. Ciertamente, hermanos, cuando tengamos una necesidad, así como la reina Esther, hermanos, lejos de sentir temor, y en ese aspecto tenemos otro ejemplo, hermanos. El profeta Daniel fue lanzado a un pozo de leones. A él no le pasó nada, hermano, porque confiaba en Dios y todo negocio se lo encaminaba al Señor y Dios confiaba en Daniel y todo le revelaba. Pero aquí la reina Esther tampoco se paralizó, dijo, va a ser destruido mi pueblo y con ellos a lo mejor yo. Pero dijo, no, no, junten a todos los que están en Susán, en ese lugar y oren, ayunen por mí. El ayuno fue de 3 días. Oye, hermanos, igual contra vos aguantamos un día para ayunar, quiero decir. A veces 2, igual tomando agüita, dicen por ahí algunos hermanos, pero no. Ellos dice, y Esther les dio la orden, no tomen agua ni alimento, 3 días y 3 noches. Y hermanos, pues el ayuno es muy poderoso delante de los ojos de nuestro Dios. Y para efecto, seguramente Dios no permitiría que su pueblo fuera destruido, pero toma un elemento importante en su momento que tiene el poder. A Esther, a la reina Esther, que tenía el poder para poder ayudar. Y, hermanos, lejos de paralizarse, lejos de hacer algo malo o quedarse sin hacer nada, ella actuó aún a costa de su propia vida. Ya veíamos la lectura bíblica, hermanos. No importó que muriera, ella decía, si perezca o que perezca, no pasa nada, porque sabía que iba a hacer algo que era adecuado para ayudar a aquellos que en su momento le importaban, que era su pueblo de Israel. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, hermanos, mencionamos también el profeta Moisés, cuando dijo, pues, ráeme, bórrame del libro de la vida que estás escribiendo. Hermanos, tampoco le importaba la vida a Moisés, sino por el contrario, quería que pues, Dios perdonara a aquel pueblo que era especial, contumaz y rebelde, lleno de complicaciones, porque venía de Egipto y había aprendido muchas cosas negativas. Y traía, hermanos, todas las costumbres de ese pueblo y que, hermanos, en su momento lo pone en práctica. Y esa es una situación complicada. Ahorita le doy la palabra, hermana Graciela. Vamos a tomar un versículo, hermanos, Salmo número 37. Vamos a Salmo número 37 para ubicar, hermanos, lo que estamos comentando y buscar la manera de que siempre nuestros negocios, nuestros pensamientos sean direccionados a Dios, para que todo lo que, hermanos, pensemos hacer, siempre enteremos a Dios en esta situación. Salmo número 37, Salmo número 37, versículo 3 al versículo 5. Dice así, espera en Jehová y haz bien, y vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. Pon asimismo tu delicia en Jehová, y él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino,
espera en Él y Él hará. Esa es la recomendación de Dios, hermanos, a través del rey David, que todo negocio, todo problema, toda alegría, toda tristeza, hermanos, la encomendemos a Dios y esperemos que Dios nos ayude en esta situación. Me levantó la mano nuestra hermana Graciela Rodríguez, ¿no? ¿Ya la quitó? No, hermano, no, así es, hermano. Mire, yo tengo una pregunta. A ver, No, adelante, hermano. sí, hermano, no tengo la menor duda del poder de nuestro Dios para respondernos ante el ayuno. Pero cuando, en mi caso, yo soy hipertensa, padezco presión alta, ¿sí podría tomar solo líquido, o sea, agua simple? ¿Sí se me sería permitido o sería nada? Ay, hermana, bueno, mire, en esta situación apenas le escuché que es hipertensa porque hubo como corte de la voz, como que hubo un poquito de interferencia en la señal. Pero hermanas, miren, lo que recomendamos nosotros a los hermanos o a las hermanas que tienen alguna enfermedad, hermanos, crónica, degenerativa, hermanos, como es la presión o la diabetes, o otro tipo de enfermedad, se les recomienda no ayunar. Pero hay hermanas que dicen, pues yo ni me tomo la pastilla de la presión, ni me tomo la pastilla del azúcar, y ayuno porque Dios sabe que el ayuno es para Él y es para aliviar alguno de mis malestares o alguna situación que tiene mi cuerpo. Hay hermanos que lo hacen bajo su mismo riesgo, pero nosotros recomendamos que quien sea hipertenso, o sea, hermanos diabético, sea tipo 1, tipo 2, que no, hermanos, ayunen porque está en riesgo su vida. Pero dentro de lo que es el riesgo, hermanos, recuerden que confiar en Dios es lo máximo. Dentro del ayuno es cero agua, cero medicamentos, cero alimentos, porque es un ayuno, hermanos, completamente. Algunos dicen, pues me cepillo los dientes. Bueno, igual cepillan los dientes, pero aún así, hermanos, el ayuno es cero agua y cero alimento. Porque hay algunos que dicen, pues yo ayuno, pero tomo agüita a las 12 horas y luego otra agüita a las 12 horas. Y no, no, hermano. Es cero alimento y los ayunos son de 24 horas. ¿De acuerdo? Hermano, Víctor, ¿algún comentario, hermano? Adelante. No, hermano ministro, estamos bien. Estamos muy bien. Correcto. Creo que la pregunta de mi hermana sí es importante porque hay pues esa duda en muchos de mis hermanos, ¿no? Claro. Entonces es importante que lo aclare, hermano. Pero en efecto, así como lo planteó usted, lo hemos entendido, hermano. Adelante. Está bien. Muchas gracias, hermanos. Bueno, entonces, hermanos, ahí ya recuerden que Dios es nuestro sanador, hermanos. Y cuando nosotros corregimos nuestras emociones, nuestros sentimientos delante de Él y ponemos en práctica su voluntad, seguramente a través de la misericordia infinita que Él muestra, hermanos, habrá de darnos la sanidad en este mundo si así lo desea. Recuerden que Dios escucha, Dios mira por sus hijos, pero también, hermanos, pues quiere que seamos correctos. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 48, menciona que, hermanos, bueno, vamos a leerlo rápidamente. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 48. Dice, hermanos, de la siguiente manera: sed pues perfectos, vosotros, sed pues vosotros perfectos, como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Lógicamente, hermanos, somos seres humanos y de verdad que tenemos muchos detalles. Ofendemos a Dios de muchas maneras y a veces sin darnos cuenta. El apóstol Pablo decía a través de 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y eso, hermanos, es lo que quisiera Dios, que fuéramos perfectos, pero somos humanos, hermano, y cometemos errores a veces con la mirada, a veces con nuestro pensamiento, a veces simplemente, hermanos, con las acciones, sin darnos cuenta ofendemos a Dios. Pero, hermanos,
Algo que menciona también nuestro Dios a través del apóstol Santiago en el capítulo 3 dice que la lengua es un miembro muy pequeño, pero también enciende un fuego muy grande. A veces las palabras que nos van de la boca pueden ofender a Dios y también a los que nos rodean. Entonces allí consideramos que el consejo del apóstol Pablo es correcto. Examínate tú mismo primero antes de hablar de otro. Y si vas a hablar algo, primero checa cómo está. Y si no, mejor no hables. Decía el rey Salomón a través de Eclesiastés, no hagas pecar tu carne a través de la palabra, a través de la boca. Porque si es algo complicado, hermanos, luego las emociones se externan y pueden complicar la vida de los que nos rodean. Así que en cuanto al ayuno, volviendo a esa pregunta, nuestra hermana, si tiene el deseo de hacerlo, hermano, yo considero que eh, puede hacerlo al final, pero es un riesgo que puede tomar usted. El médico de repente dicen que 3 días podemos estar sin medicamento, eso es lo que dicen los médicos. Pero hermanos, si Dios le está permitiendo vivir en este mundo con una pastilla que le da para la presión, pues es la benevolencia de Dios que aplica hacia nosotros. Todavía nos sigue dando vida en este mundo. Otros hermanos ni con pastillas están ya con nosotros. Pero allí tenemos que visualizar esta situación. Ya es bajo riesgo y nosotros como obreros recomendamos que hermanos no se dé, hermanos, no se haga el ayuno si tiene diabetes tipo 1, tipo 2 o presión alta o presión baja. Las dos pueden ser complicadas para su salud. Bien, continuamos. Último párrafo, hermanos. Cuarto párrafo. ¿Quién me ayuda por ahí? Nuestra hermana Isidra. Nuestra hermana Isidra le iba a dar el párrafo. A ver si nos puede ayudar. Sí, hermano, pasa voz. Pasa vos, hermano. Muchas gracias. Dice así, los sentimientos también cumplen un propósito en la vida espiritual, pues al ser guiados por el Espíritu Santo fortalecen nuestra fe y nos permiten ser de apoyo para los demás. En el libro de Proverbios, Dios nos recuerda que quien es capaz de controlar su espíritu es más fuerte que el que conquista una ciudad. Proverbios 16:32. En lugar de reaccionar con amargura o con resentimiento, podemos reflejar la paciencia y el amor de Dios, siendo un consuelo para quienes nos rodean y una fuente de paz en medio de la tormenta. Amén. Gracias, hermana. Que el Señor le bendiga. Ciertamente, hermanos, aquí cuando tenemos esos sentimientos negativos, hermanos, cuando alguien nos hace algo, nosotros reaccionamos a toda acción, tiene una reacción, lógicamente. A mí me decían, hermano, ¿usted pondría la otra mejilla si le dan una cachetada? Y yo le decía, yo me conozco y sé cómo soy. Yo me quitaría mejor. Aceptaría la primera bofetada, pero la segunda ya no me esperaría a ella. Pero, hermanos, pues a veces nos ofenden una, otra y otra vez. Y no estamos hablando de un golpe en la cara, ¿no? Estamos hablando de palabras que duelen y se quedan en la mente, hermanos. Y que se quedan grabadas y el sentimiento existe. Somos emocionales, hermanos, por naturaleza. Tenemos muchas emociones y las presentamos de diversas formas. Pero, hermanos, lo que debemos hacer es siempre agradecer a Dios porque todo pasa en esta vida por voluntad de Dios y para nuestro beneficio. Si estamos enfermos, pues Dios sabe por qué nos permite la enfermedad, porque Él es el que nos hace, nos sana y también nos hace enfermar. Por ejemplo, vamos a Deuteronomio capítulo 32, hermanos, para mirar lo que confirmar lo que le estoy comentando. Porque lógicamente van a decir, hermano, es que usted nos dijo, pero no nos dio el versículo. Y sí, tenemos que, hermanos, siempre estar atentos a esta situación. Dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. 32, 39. Dice así, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo también curo y no hay quien pueda librar de mi mano. Amén. Cuando establece nuestro Dios estas palabras, Él ha dispuesto que la sanación viene de parte de Dios, pero también, hermanos, la enfermedad y a veces o en muchas ocasiones
hermanos, no nos damos cuenta que hemos hecho algo mal delante de Dios y eso nos complica la vida. Aunque, hermanos, sabemos que Dios es amor y Él, hermanos, le duele que estemos enfermos. Le duele, hermanos, que seamos complicados delante de Él. Pero hay leyes que ha establecido, hermano. Y las leyes son las que nos juzgan y sus ángeles son los que actúan. Al final, Éxodo capítulo 23, versículo 20 en adelante al 23 menciona el ejemplo que le estoy diciendo en este momento. Es porque el ángel siempre está al pendiente de lo que, hermanos, hace el pueblo y en su momento se lo da clarito o se lo indica clarito nuestro Dios a este pueblo. Éxodo capítulo 23, versículo 20 al 20, dije al 23. Nada más 20 y 21, hermanos. Para abreviar, tenemos espacio, muy poco espacio ya. Dice así, hermanos, he aquí yo envío el ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Y podremos ver varios casos que existen, hermanos, en esta situación de los ángeles, que ayudan en la labor a nuestro Dios. Pero, hermanos, cuando Dios dice, mi nombre está en el ángel que te va a introducir, y si tú le eres rebelde, él te va a castigar, porque no va a perdonar tu rebelión. Así que lo que debemos visualizar, hermanos, es que si Dios permite algo es porque Él es sabio, hermano. Lógicamente, Él menciona a través de Isaías 43, 7, a todos los llamados a mi nombre para gloria mía, los formé, los crié y los hice. Hermanos, nos llama para algo especial, pero a veces todavía nos resistimos a hacer lo que es correcto delante de nuestro Dios. Hermanos, si vemos que nos ofenden, pues tenemos que perdonar a nuestros enemigos. Tenemos que, hermanos, amar a nuestro prójimo. Mismo Jesucristo daba la orden que debemos amarnos unos a otros, pero siempre, hermanos, primeramente los domésticos de la fe y posteriormente los que, hermanos, están alrededor. Y en esta situación vemos que también Dios nos protege de una u otra forma. Por ejemplo, a través de la última plaga de Egipto, hermanos, la 10ª plaga, que es la muerte de los primogénitos. Lógicamente, hermanos, Dios había ya provisto esa plaga para ese país de Egipto, y todo primogénito, tanto de hermanos de humanos como de animales, iba a morir. Pero al pueblo de Israel, hermanos, nada pasó. Porque dentro de la orden que da Dios dice para que te protejas, para que no haya mortandad en tu pueblo o en mi pueblo, va a haber una señal en tu dintel y en tu marco, para que el ángel pase y no haga daño. Y esta es una realidad, hermanos, que en su momento vemos, que Dios sabe proteger a sus hijos, pero a sus hijos que han direccionado las emociones al servicio de Dios, al servicio de su propio, hacer la voluntad de nuestro Dios al 100%. Esto es lo que puedo, hermanos, explicar a través de esta lección. Vamos a nada más a leer, hermano Víctor, de la actividad en la iglesia, si me ayuda. Actividad en la iglesia y la actividad en casa. Bueno, dice así, hermano. Sí, Actividad en la iglesia. En compañía de las hermanas de la ciudad femenil, realicen una tabla en la que coloquen un sentimiento seguido de su propósito o utilidad, como por ejemplo tristeza. Nos permite reflexionar y buscar consuelo en Dios. Alegría fortalece nuestras relaciones y nos motiva a agradecer a Dios. El objetivo es identificar cómo cada sentimiento puede ser utilizado de manera positiva y constructiva para acercarnos más a Dios, edificar nuestras relaciones y enriquecer nuestra vida espiritual. Dice siguiente, hermano, actividad en casa. Reflexiona sobre las siguientes preguntas y prepárate para compartir tus respuestas en la próxima sesión. ¿Cuál ha sido un sentimiento que recientemente has experimentado de manera intensa y cómo crees que Dios quiere que lo canalices para tu bienestar espiritual?
¿En qué situaciones te resulta más difícil controlar tus reacciones ante ciertos sentimientos? ¿Y cómo podrías permitir que el Espíritu Santo te guíe en esos momentos? ¿Y cómo puedes utilizar tus sentimientos de manera constructiva para fortalecer tus relaciones y dar un buen testimonio, a quienes te rodean? Amén. Gracias, hermano, Víctor. Ciertamente, hermano, están Sí, las hermano. preguntas. Primero, la actividad en casa y la actividad en la iglesia, hermanos. Pero sobre todo buscar los elementos que podemos, hermanos, elementos que podamos manifestar para ayudar a nuestros hermanos en la iglesia, sobre todo, y a los que nos rodean en su momento, hermanos en la semana, aquellos que les vendemos, que los compramos, aquellos que en su momento tenemos necesidad de ayudarnos o que tienen necesidad de nosotros. Esto es lo que podemos visualizar a través de, hermanos, la mujer y el alma, canalizando los sentimientos, los pensamientos, las emociones, hermanos, que Dios nos permite tener. Si hay alguna duda o pregunta, adelante, hermanos, porque aquí en el chat no veo preguntas. Adelante, mis hermanos. ¿Alguien tiene algún comentario a la lección, alguna pregunta que hacer? Es tiempo. Pues parece que no, mi hermano ministro. Como que están muy serias las hermanas hoy, ¿no? Quién sabe qué pasó, hermanos, pero no era regaño, perdón, hermanos, no era regaño, era nada más Sí. analizar la lección sabática para el próximo sábado. Espero haberles ayudado, hermanos, a disipar o a entender, aunque yo sé que son inteligentes. Todas mis hermanas que yo veo Mucho, en este muchísimo, hermano. chat son inteligentes, y conozco a Sí, hermano. A varias. mí me sorprende cómo las hermanas, vierten las lecciones y claro, como bien lo dice mi hermano ministro, pues lo que estamos haciendo en este estudio, mis hermanas, es darles una idea de cómo pueden direccionar la escuela, pero a mí me sorprende cada vez que escucho a mis hermanas en la localidad exponer los temas, porque indudablemente que ustedes a raíz de este estudio podrán analizar ciertos conceptos y decir, bueno, yo voy a enfocarla a esto, voy a considerar esta parte. A veces las hermanas dicen, hermano, le faltó esto. Pues sí, hermano, ¿cómo ve, hermano ministro? Como que es poco tiempo para tanto estudio, ¿no? Pues sí, es que podríamos ampliar un poquito más, pero sí, hermanos, sí es poquito tiempo. A veces, ahorita como Claro, el tiempo es muy esporádico, muy pequeño, hermanos, en este horario, nosotros leemos todo el material explicativo en la localidad y comentamos todos. Lluvia de comentarios, hermanos, nos ayuda mucho a disminuir el tiempo y a que nos alcance en la localidad. Pero, pues es un sistema que ocupamos nosotros, no sé, igual a lo mejor las hermanas lo van párrafo por párrafo, como lo hicimos hoy. Pero agradezco de mi verdad, hermana hermanos, Graciela tiene la mano levantada, hermano. ¿a quién? Ah, la hermana Graciela. Adelante, hermana Graciela. Sí, hermano, pasa vos. Gracias a vos, hermano. Mire, pues más que una pregunta, yo creo que pues estamos en un proceso en el que debemos de comprender y tratar de entender la palabra de nuestro Dios y lo que quiere de cada uno de nosotros. Es a veces difícil, hermano, porque somos humanos, controlar esas emociones, pero siendo constantes y perseverantes, lo que vamos a lograr, lo que nuestro Dios quiere de nosotros y proyectarlo al mundo y a nuestros propios hermanos de la iglesia. Es todo, hermano. Claro que sí, hermana. Seguramente, hermano, las emociones que estamos experimentando y que hoy analizamos, la idea, hermanos, es direccionarla hacia nuestros hermanos. La tarea o la actividad tanto en casa como en la iglesia nos enseña o nos indica, hermanos, buscar elementos para poder ayudar a aquellos que en su momento nos van a escuchar en la localidad. Pero también, hermanos, nuestro comportamiento, nuestra forma de conducirnos, hermanos, va a mirar o van a mirar los del mundo, los que nos rodean, se van a dar cuenta que somos diferentes a ellos, porque, hermanos, ponemos en práctica diferentes cosas y las emociones no son tan complicadas. Hace un momento decía yo, si me pega una cachetada alguien de allá afuera, hermanos, pues no me espero a la segunda. Yo me retiro y simplemente, porque no es bueno, hermanos, ponerme al tú por tú a los manos con una persona, porque qué ejemplo les doy a los demás. Si yo ya no estoy para pelear con las personas. Pero, hermanos, sí, es correcto, hermanos, que
vayamos analizando y direccionando nuestras emociones, nuestros pensamientos hacia primero los que nos rodean en la iglesia y posteriormente los que, hermanos, requieren de nuestra o tienen necesidad de nosotros. Gracias, hermana, por su aportación. Adelante, hermano Víctor. En efecto. Muchas gracias, hermano ministro. Gracias por el apoyo, por atender a este llamado. Agradecemos mucho el tiempo que nos comparte, mi hermano ministro, para el estudio de la palabra de nuestro Dios. Deseamos que Dios le siga bendiciendo en su ministerio y que siga usted adelante con su buena salud, con la bendición en su familia y que pues en otra ocasión, si Dios permite, podamos pues volver a compartir un tiempo de estudio. Gracias, hermano ministro, por acceder a este tiempo de análisis con cada uno de nosotros. Que Dios le bendiga mucho. Muchas gracias, hermano Víctor. Y bien, amadas hermanas, pues vamos a terminar. Por la invitación, hermano. Gracias, hermano. Que Dios les bendiga, hermanos. Pasa a vosotros. Gracias, hermano Gadiel. Pasa que Dios bendiga, mi hermano. Pasa a vos, hermano. Muchas gracias por servirles, hermano. Estamos. Pasa a vos, hermano. Pasamos. Y bien, amadas hermanas, vamos a terminar con el tiempo de culto a nuestro Dios. Agradecemos mucho la oportunidad que tienen de compartir este estudio con nosotros. Las invito a que hagamos una oración para terminar el culto y cerrar así esta sesión de estudio, hermanos. Vamos a orar. Padre soberano, creador del universo, Dios omnipotente que moras en luz inaccesible, santificado sea tu nombre. A este lugar, Señor, exceso donde tú moras, rodeado de huestes celestiales que alaban y glorifican tu nombre, elevamos esta plegaria. Queremos agradecerte inmensamente, Padre eterno, la oportunidad de escudriñar tu escritura, de profundizar en este estudio que habremos de considerar el sábado próximo, de analizarlo, Padre eterno, a través de tu siervo, que nos ha planteado, Señor, este tema y nos ha puesto a pensar, Señor, a reflexionar sobre muchos aspectos importantes que tenemos que considerar, eterno Señor, en el propósito de cambiar nuestras conductas, de direccionar nuestras emociones y sentimientos, como hoy lo hemos escuchado. Padre Santo, que esta lección sea de bendición para todos nosotros, que podamos reflexionar en el transcurso de la semana en ella y que echando mano, Señor, de ese entendimiento que tú nos has dado a todos, podamos también presentarla o comentarla el próximo sábado, Señor, para edificación de todos los que escuchan. Bendice a cada una de mis hermanas que se han dado cita en este lugar y permite, Señor eterno, que podamos seguir adelante con este propósito de estudio que creemos, Señor, puede edificar también mucho a tu iglesia. Padre eterno, con humildad todos estos favores venimos a suplicártelos, pidiéndote una bendición muy grande para mi hermano Gadiel, que el día de hoy ha empleado su tiempo, Señor, en el estudio de esta lección. Todo te lo pedimos, Padre eterno, en el glorioso nombre del Hijo de tu amor, que es Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador y Maestro. Amén. Amén. Bien, amadas hermanas, pueden abrir sus cámaras o sus micrófonos. Agradecemos mucho la participación de cada una de ustedes. Recuerden que el domingo próximo, con el favor de Dios, tenemos una cita para el estudio de lección de la escuela próxima. Y primeramente, Dios, por aquí nos vemos, hermanas. No dejen de compartir este enlace con mis hermanas, promocionen el estudio ahí en la Sociedad Femenil de sus localidades. Y pues saben que la cita es todos los domingos, 6 de la tarde. Primeramente Dios, seguiremos teniendo invitados como el día de hoy nos ha apoyado mi hermano ministro. Y deseamos, hermanas, que este estudio pues sea de bendición para ustedes, que sea de apoyo. Es hermoso lo que hoy hemos entendido, lo que hemos de considerar en este trimestre de lecciones, porque pues consideramos el impacto que tiene la palabra de Dios en nuestras emociones como en nuestros pensamientos. Y esto es muy importante porque nuestras emociones y pensamientos, amados hermanos, conjugadas se convierten en obras que pueden glorificar el nombre de nuestro Dios, como siempre esperamos que sea así. Que Dios les bendiga, hermanas, que tengan una excelente semana de trabajo, que Dios les guarde como hasta ahora, y si Dios permite nos vemos el próximo domingo. Paz a vosotras. Paz a vos, hermano Víctor. Paz a vos, hermano. Un gusto. Paz a vos. Muchas gracias. Que descansen, manitas. Hermanos, Bendiciones a todos. gracias.